¿Cuál era? Le quiero la filmadora todavía. ¿Se acuerdan de esa frase que incluso yo les escribí en el pizarrón? La pasión romántica proporciona una retórica de los proyectos hegemónicos. ¿Se acuerdan hace 2 clases atrás? O sea, la idea de Doris Sommer de trabajar el amor en las novelas sentimentales como una manera de resolver los proyectos, los problemas de unión nacional que tienen nuestros países. Problemas que podrían obedecer a cuestiones políticas, regionales, raciales, etc., ¿no? Como la retórica del amor, 2 personas que son diferentes pero que se aman, ¿no? Sería una manera de crear una armonía, o dicho de forma más maldita, de legitimar un proyecto político, ¿no? De cómo un proyecto político puede volverse hegemónico. Evidentemente todo proyecto político obedece solos a los intereses de un sector de la población. Pero para que todo el mundo sea feliz, ese proyecto político tiene que hacer de cuenta que sirve a todos los sectores de la sociedad y no solamente a uno, ¿no? Entonces, en el amor, en las novelas sentimentales, sería una forma de mostrar los deseos de hegemonía de ciertos proyectos políticos, ¿no? Hacíamos chistes, digamos, ¿no? O sea, una solución es el enfrentamiento, como en el Matadero de Echeverría o en Amalia de Mármol. Se están matando, ¿no? 2 proyectos que son diferentes. Es diferente si hay un solo proyecto que trata de ser hegemónico, ¿no? Ahora, cuando Doris Sommer se pregunta qué conflicto político se resolvería en la historia amorosa de María, ninguno, porque uno lee la novela y no es como Amalia de Mármol. Por esa cuestión yo se la ofrecí como contrapunto. En Amalia de Mármol queda muy claro que hay un enfrentamiento político explícito, ¿no? Que ustedes ya saben. Ahora, no hay ningún conflicto político dicho de forma explícita en María de Isaac. Por otro lado, la pareja que constituye esta historia amorosa, Efraín y María, son iguales, son primos, incluso, que han cursado toda la infancia juntos, no es que procedan de sectores sociales diferentes. Al menos en Amalia de Mármol ella es tucumana, ella es del interior, y él es nada menos que Belgrano, que un descendiente del general Belgrano. María es una novela que termina mal, con una muerte, pero una muerte que no significa, o sea, que no se redime para nada. Amalia de Mármol también hay una muerte, es la de Belgrano asesinado al final por la mazorca, ¿ves? Así que termina, pero de algún modo la muerte de Belgrano anuncia, ¿no? Soluciones para el fin de la tiranía de Rosa. Si llegáramos a esa conclusión, no es una muerte en vano, está mostrando la brutalidad del rosismo, esa muerte. ¿Qué muestra la muerte de María? Ella muere, ¿no? Y muere de una forma como misteriosa, ¿cierto? Doris Sommer también trabaja esta novela en el sentido de que no habría aparentemente ningún obstáculo para el amor de esta pareja. Si lo comparan con Amalia de Mármol, ¿cuál es el obstáculo? Bueno, ellos no pueden vivir de forma libre su amor, porque Belgrano está marcado por la mazorca de Rosa, ¿no? Hay un obstáculo, digamos que político e histórico. Aquí no, aquí aparentemente no hay ningún obstáculo para que Efraín ame a María y María a Efraín. No hay ningún obstáculo de índole política o social, porque la novela no habla explícitamente de lo político y lo social, ¿no? Ahora, lo que dice Doris Sommer es que el obstáculo para que ese amor prospere es la enfermedad de María, ¿no?
Por eso el artículo se llama Umauji María. Y una verdad explícita del texto, no sé los que lo han leído, si ya han leído este capítulo, a ver, el 16, ¿alguien ha alcanzado el 16? ¿Tú no? Hay un capítulo donde el padre le dice a Efraín, está en la voz del padre: hay algo en tu conducta que es preciso decirte no está bien. Tú no tienes más que 20 años y a esa edad un amor fomentado inconsideradamente podría hacer ilusorias todas las esperanzas de que acabo de hablarte. O sea, de que él vaya a Londres y estudie paramédico. Tú amas a María y hace muchos días que lo sé, como es natural. María es casi mi hija y yo no tendría nada que observar si tu edad y posición nos permitieran pensar en un matrimonio, pero no lo permiten, y María es muy joven. No son únicamente estos los obstáculos que se presentan. Hay uno quizá insuperable, y es de mi deber hablarte de él. Atención. María puede arrastrarte y arrastrarnos contigo a una desgracia lamentable de que está amenazada. El doctor Main se atreve casi a asegurar que ella morirá joven del mismo mal a que sucumbió su madre. Lo que sufrió ayer es un síncope epiléptico que, tomando incremento en cada acceso, terminará por una epilepsia del peor carácter conocido. Eso dice el doctor. Responde tú ahora, meditando mucho lo que vas a decir, a una sola pregunta. Responde como hombre racional y caballero que eres, y que no sea lo que contestes dictado por una exaltación extraña a tu carácter, tratándose de tu porvenir y el de los tuyos. Sabes la opinión del médico, opinión que merece respeto por ser Main quien la da. Te es conocida la suerte de la esposa de Salomón. Si nosotros consintiéramos en ello, ¿te casarías hoy con María? Sí, señor, le respondí. ¿Lo arrostrarías todo? Todo, dice Efraín. O sea que el obstáculo que el padre le coloca al hijo, en el sentido del deseo del hijo de casarse, de completar su amor en los términos de la novela sentimental por María, es la enfermedad de María, estas epilepsias que ella tiene, que atención, acá está la cosa, es la misma enfermedad de la que murió su madre, la madre de María. Chicos, ¿qué hace? Esto es interesante. ¿Qué hace Sommer para interpretar María de Isaac? Lo que hace Sommer, si han leído el artículo, es entender la enfermedad de María como la judaicidad de María. Eso no es así en la novela, no es que se diga explícitamente eso, no es que se diga en la novela que la condición de ser judío es una enfermedad, pero es un agenciamiento, un procedimiento de lectura, una unión que esta crítica hace para generar una interpretación de la novela. Como la enfermedad es, como dice el texto, la enfermedad es un legado de la madre tenía epilepsia, la hija tiene epilepsia, eso es el texto, es textual. ¿Dónde está lo interpretativo de Sommer? Lo que está heredando no es solamente la enfermedad, lo que María hereda de la madre también es su condición de ser judía. Porque de hecho, hija de madre judía, es judía, ¿no? Entonces, ¿qué hace Sommer? Lee de forma conjunta la enfermedad y la condición que se entiende en términos raciales de María. En definitiva, el ser judío como una enfermedad, es eso. ¿Por qué es enferma? Está enferma porque es judía. Lo judío es una enfermedad. Es así que Doris Sommer propone leer esta novela. O sea, eso es interesante para cuando ustedes hacen la lectura. Nosotros podemos relacionar fragmentos del texto de forma muy libre en un texto, o relativamente libre. Esto es lo que Doris Sommer une, ¿no? La enfermedad de María como los judíos.
Y da diferentes argumentos para eso. Algunos argumentos son de índole textual. Hemos leído cómo Efraín va diciendo su raza, nuestra raza, ¿cierto? El hecho de que son conversos, pero se dice, si se acuerdan de ese capítulo, todo el orgullo de nuestra raza, no queda muy en claro si estos conversos son plenamente conversos. Se han convertido al catolicismo, pero evidentemente no se puede borrar el pasado a partir de la conversión, ¿no? Doris Sommer presenta hasta el argumento de la admiración que María siente por la Virgen María, tan insistente, ¿no? en el texto. Un libro que lee que es sobre la Virgen María, que también puede ser entendido como una madre judía, dice Doris Sommer, porque en definitiva María era judía y era mujer, es una mujer judía, ¿no? Entonces, elementos textuales que comprueban que María no se desprendió totalmente de Esther, ¿no? Y son elementos textuales, creo que bastante fuertes. Otros elementos, argumentos intertextuales, que no trabajamos tanto, pero todas las referencias que existen en relación a Atalá de Chateaubriand, donde Atalá, que es la heroína de esta novela, Atalá es como María, ¿no? Atalá también se convierte y también vive, dice Doris Sommer, acosada por el espectro de la madre. La madre de Atalá también muere en la novela de Chateaubriand, como muere la madre de María en la novela de Isaacs. Y además de estos elementos, digamos, más textuales y más intertextuales, Doris Sommer da argumentos también de índole histórica, que son muy interesantes. A los que han leído el artículo, recuerden esa parte donde Doris Sommer habla de cómo en el siglo XIX se inventa un término científico, una nominación científica, que es la histeria, ¿no? Y cómo, bueno, esto es Foucault puro, ¿no? Cómo esa nominación científica, que es la histeria, sirvió para controlar sujetos que no estaban en el centro del proyecto político y social del siglo XIX, o sea, todos los subalternos del siglo XIX, de alguna manera los negros, las mujeres y los judíos, ¿no? Y lo que Doris Sommer trabaja es como muchas veces determinadas conductas de estos actores sociales como marginales, negros, mujeres, judíos, etcétera, que buscaban integrarse a la sociedad, sea por la educación, o se rebelaban contra el orden de las cosas, por ejemplo, los negros rebelándose contra la esclavitud, eran diagnosticados como con síntomas muy nerviosos, histéricos, etcétera. O sea, un negro que se rebelaba no era un negro rebelado por la opresión, era un loco, ¿no? Y se lo trataba como tal. Es muy notorio que dice Doris Sommer que la enfermedad de María tenga que ver con epilepsia, ¿no? Que es un síntoma clásico de lo que se entendía en el siglo XIX por histeria, ¿no? Entonces, fíjense que con diferentes elementos, ¿qué nos dice Doris Sommer? Que María no está plenamente convertida, que María deja ver que los judíos sigue habitando en su ser, ¿no? Y aquí está la pegada de Somers, en un mundo como el terrateniente, patriarcal, conservador, todo eso. Ahora vuelvan a la cena, ¿no? Con el que comenzamos la clase, la cena donde está el padre,
los esclavos negros sirviéndole a los amos blancos la comida y todos rezan el Padre Nuestro, ¿no? El mundo conservador, patriarcal, paternalista, etcétera, ¿qué necesita como base? Necesita distinciones raciales absolutamente netas, ¿no? Los que hicieron Conquista y Colonia conmigo y leyeron el capítulo 3 de Homi Bhabha en Ulla Cauda Cultura, se acuerdan, ¿no? Cómo se instaura la idea de diferencia racial. Es un mundo que necesita que el negro sea negro y que el blanco sea blanco, sin lugar a dudas, porque la base del poder político, económico y simbólico está asentado sobre lo racial, ¿no? Los esclavos son esclavos porque son negros y los negros son inferiores. Es eso, ¿no? Entonces, ¿qué dice Doris Somers? Doris Somers dice que no es muy conveniente que María diga que es y no es judía. Esa ambigüedad de María, esa enfermedad de María, está diciendo, en la lectura de Doris Somers, que la diferenciación racial no es tan nítida, ¿no? O sea, está aportando a ese orden conservador un malestar, ¿no? Está diciéndole, ojo, que las cosas no son tan definidas como este mundo las pretende. Y aquí, chicos, hay que pensar lo siguiente, en referencia a cómo hemos leído o la propuesta de lectura de María. O sea, todo nuestro camino fue en el sentido de mostrar cómo María representa un mundo conservador, no liberal, ¿cierto? Donde los amos están muy seguros de sus poses y los esclavos son sumisos y felices dentro de ese mundo, son todos felices. La historia, ustedes se acuerdan de Masseray, sí, porque han hecho el trabajo, decía, bueno, hay que preguntarse también por las que las novelas, la literatura no representa, y una de las cosas que no representa la novela de Isaac son las rebeliones recurrentes de esclavos negros en Colombia, como fueron, ustedes lo saben muy bien, las rebeliones recurrentes de negros en Brasil, ¿no? La fuga, ¿no? El escape de los negros hacia los quilombos. Bueno, ese fenómeno se da en todos los países con esclavitud opresiva y en gran escala. En Colombia también los negros se fugaban de la esclavitud y no me acuerdo el nombre que sería el similar al quilombo brasileño en Colombia, pero se da el mismo fenómeno, ¿no? O sea, no es que los negros esclavos vivieran de forma tan sumisa, digamos, su esclavitud. Y eso es lo que la novela no representa. De algún modo, es el miedo de la novela, ¿no? Es el miedo a que el negro se subleve, es el negro a que el negro se subleve contra esa demarcación racial tan fuerte, ¿cierto? O sea, que se subleve contra ese orden colonial tan establecido, ¿no? Ese orden que indica a los blancos en el poder y los negros en el sojuzgamiento. Como, ¿qué dice Doris Somers? Que la novela no puede manifestar su miedo de desmarcación racial en el conflicto entre negros y blancos, pero que hace eso a partir de la enfermedad de María en el conflicto racial de si se es judío o no. O sea que toda esta ambivalencia que la enfermedad de María está diciendo, no deja de decir los miedos y las reticencias de esta enunciación tan conservadora. ¿Entienden? Hay un desplazamiento, o sea, lo que está ocurriendo de conflicto racial en el mundo de los judíos, en verdad dice eso que no puede ser dicho, que es el conflicto racial entre negros y blancos. Vean cómo lee Somers, ¿no? Desplazando, o sea,
la novela habla de los judíos y de las conversiones dudosas de los judíos, ¿no? Ahora, atrás de eso, ¿qué se está diciendo? Dice Sommer, atrás de eso se está diciendo lo dudoso de ese orden racial entre negros y blancos. Entonces, bueno, en la página la 243 dice Sommer, yo les coloqué la cita en portugués, dice Sommer: é claro que parte de minha leitura do conflito do judeu inglês versus o católico espanhol foi deslocamento do contraste racial bem mais ameaçador y destructivo entre negros y blancos. Entonces vean, o sea, a mí me gusta el texto de Sommer, por más que a mi criterio también es muy desprolijo, no tiene una organización como monográfica de los argumentos, en fin, otra forma de pensar la escritura crítica. Pero David Sommer es capaz de leer en esta novela aparentemente tan armoniosa, tan fuera de cualquier tipo de reflexión sobre lo social, lo político, los proyectos, etc., es capaz de leer la inquietud racial a partir de un elemento que podría ser considerado como marginal, que es la condición judía de Esther, de María y de toda la familia de Efraín. Si le gusta lo autobiográfico, no deja de ser algo muy relevante para el propio Isaac, que como ustedes saben era hijo de inmigrantes judíos. Y termina con algo más. Sommer dice: la novela hubiera sido muy diferente si Efraín, eso es interesante lo que dice, si Efraín, desobedeciendo al padre, ¿no?, le hubiera declarado a María su amor, no se hubiera ido a estudiar paramédico a Londres, si hubiera concretado su amor o hubiera desobedecido al padre, que es el que finalmente ordena que el hijo se vaya a Londres. Es por el padre que esta historia de amor no funciona. En verdad el padre los separa, ¿no? ¿Qué hubiera sido si Efraín hubiera decidido desobedecer al padre? No preocuparse por la enfermedad de María, que es el obstáculo que le coloca aquí el padre para que él le confiese su amor, y le hubiera confesado su amor, se lo hubiera declarado de forma abierta. Bueno, no hubiera hecho caso de esas distinciones raciales tan fuertes que asientan el mundo conservador, y la novela se diría desde una voz más liberal. Pero la novela está toda dicha con esa voz conservadora, donde el hijo se somete totalmente a los mandatos del padre, y cumplir con los mandatos del padre, o sea, cumplir con las distinciones raciales netas, hace que ese amor no pueda concretarse y que esta novela acabe mal, porque como ustedes saben, si no la han leído, bueno, María muere, ¿no?, antes de poder volver a ver a Efraín, ¿no? Efraín sabe que está enferma, deja Londres, se cruza todo el Atlántico, se cruza millones de metros cuadrados por Colombia, pero así todo no llega a ver a María otra vez viva. Cuando Efraín vuelve al valle, encuentra a María muerta y enterrada, y también encuentra con que la hacienda del padre, el paraíso, también ya fue vendido, ¿no? O sea, encuentra el final de su mundo, que la crítica dice es el final del mundo conservador en Colombia, ¿no? Bueno, esa es la lectura de Sommer, ¿no? Yo les destaco de la lectura de Sommer, con la cual uno puede concordar o no, digamos, cuestiones que son interesantes para su trabajo. Y ya terminamos. Lo que es leer, ¿no? Digamos, agenciar un elemento con otro. ¿No? Todos nosotros podemos agenciar de forma libre un elemento con otro. Ese es el trabajo de interpretación. Por eso hay lecturas que son diferentes. Puede ser muy criticable agenciar la enfermedad de la madre con la transmisión de la condición judía a la hija.
Pero Somers lo argumenta muy bien, atención, para el trabajo. ¿Cómo lo argumenta? Con elementos textuales, o sea, con citas del texto, ¿no? Sí, con citas. Elementos intertextuales, otra obra como Atala de Chateaubriand, ¿no? Que es importante como modelo para la novela de Isaacs, y con elementos de índole histórico, como toda esta historia de la histeria en el siglo XIX. O sea, podemos concordar o no, pero está bien argumentado, que es la tarea del profesor. O sea, yo puedo no concordar con la lectura de ustedes, pero con la lectura eso no importa. Lo que uno juzga, lo que uno evalúa es si está bien argumentado o no. Entonces vean que tienen un camino ahí, ¿no? No para repetir, pero bueno, un procedimiento de cómo leer lo ideológico en una novela aparentemente tan sentimental en términos rígidos como María. En Amalia es más fácil, ¿no? Es más explícito. Chicos, acabamos por acá. Yo voy a apagar esto, si ya no me siento más en la